Konnichiwa, watashi no name wa Serugio desu. Bisu Guildo e yokoso. El japonés es un idioma asombroso, tan solo con ver cómo se escribe tu nombre en japonés te dan ganas de aprender el idioma. Y si bien los nombres extranjeros se pueden escribir usando el alfabeto katakana, el cual es un alfabeto diseñado específicamente para palabras extranjeras, yo decidí ocupar kanji, ya que los caracteres chinos tienen, por así decirlo, un significado oculto dentro de ellos. Mi nombre en japonés sería Serugio, así que cada kanji representa una sílaba. El kanji de Se significa mundo, el kanji de Ru significa flujo de agua, el kanji de Hi significa sol, y el kanji de O significa hombre. Así que mi nombre en japonés sería algo así como hombre del mundo, agua y sol. Y eso es algo bello del japonés, ya que cada palabra o frase puede contener mensajes ocultos dentro de los kanji. Pueden checar mi video sobre el significado oculto de la película El viaje de Chihiro si quieren saber más sobre este tema. Eso sí, la verdad es que para poder traducir mi nombre del español al kanji tuve ayuda de una japonesa, ya que si tratan de usar un sitio web que traduzca los nombres a kanji, solo los traducirá en cuestión de fonética y no de significado, y es que los kanji son una de las cosas más complicadas que existen. Pero bueno, hablemos sobre los kanji. La escritura es sin duda lo más difícil del idioma japonés. En realidad, si el japonés tuviera un sistema de escritura diferente, la gente no diría que el japonés es difícil. El problema con el japonés es que tiene 3 sistemas de escritura diferentes y bueno, en realidad hasta podríamos decir que son 4 sistemas de escritura en total. Por mucho tiempo se pensó que el japonés jamás desarrolló su propio alfabeto, sino que fue hasta aproximadamente en el siglo V cuando la literatura china comenzó a esparcirse en Japón y a su vez el sistema de escritura chino. Sin embargo, algunos arqueólogos han descubierto evidencia de que antes del uso de los caracteres chinos en Japón ya existían otros sistemas de escritura, que sin embargo su uso jamás se esparció por Japón. El problema con los caracteres chinos es que no son un alfabeto, sino que son ideogramas, es decir, que son básicamente dibujos estilizados. El segundo problema es que los caracteres chinos fueron diseñados para el idioma chino, el cual es un idioma muy diferente al japonés. En chino las palabras son normalmente de una sílaba, y las palabras que están compuestas de más sílabas están formadas a partir de palabras más pequeñas. Por ejemplo, entender en chino se dice Ming Bai y está compuesta de Ming, que significa claro, y Bai, que significa blanco, así que en realidad hay un significado por sílaba. Pero el japonés tiene palabras más largas, así que los caracteres en japonés pueden representar palabras más largas. Además, los japoneses comenzaron a usar los caracteres chinos únicamente para representar significados y no pronunciación. Así que aunque un carácter sea igual en chino y japonés, la pronunciación va a variar mucho. Y como es natural en los idiomas que las palabras cambien de significado, algunos caracteres en japonés cambiaron de significado al que tenían originalmente en chino. Por ejemplo, su en chino significa privado, personal o hasta egoísta, pero en japonés significa yo. Y ya que los japoneses usaron los kanji únicamente por el significado, los caracteres pueden tener muchísimas pronunciaciones. Eso también sucede en chino, pero en japonés realmente hay muchísimas pronunciaciones por cada kanji. Por ejemplo, este carácter en chino puede ser pronunciado R o Mi, pero en japonés puede ser pronunciado Nichi, Jitsu, Hi, Ka, Bi, Hyuga, Tachi, Ni y demás. Una de las razones por las cuales los kanji tienen varias pronunciaciones es que una pronunciación corresponde a la pronunciación nativa japonesa y la otra proviene de cómo se pronunciaba la palabra originalmente en chino. Por ejemplo, este carácter puede ser pronunciado Hito, la cual es la pronunciación nativa japonesa, pero también se puede pronunciar Jin, la cual proviene del chino, ya que en chino se pronunciaba Jan. Aproximadamente en el siglo VI, en el imperio de Baekje, se comenzaron a usar caracteres chinos para representar sonidos en lugar de significados, lo que posteriormente llevó a la creación del alfabeto Manjongana en Japón, y posteriormente llevó a la creación de los alfabetos Hiragana y Katakana. Los alfabetos hiragana y katakana son alfabetos, pero no son como los alfabetos que se ocupan en las lenguas europeas. En hiragana y katakana existen letras para cada sílaba, es decir que en lugar de aprendernos una letra para cada sonido, tendríamos que aprendernos una letra para ka, otra para ke, otra ki, ko, ku y así posteriormente. Por lo tanto, entre estos dos alfabetos existen 92 letras, aunque hay algunas letras que pueden cambiar de sonido. Por lo tanto, en total hay que aprendernos 142 letras para poder leer estos dos alfabetos. Y ahora la cuestión es ¿por qué en japonés se ocupan 3 sistemas de escritura diferentes? Los kanji son usados para representar significados en lugar de pronunciación. Son usados principalmente para representar una idea en concreto. Los podemos encontrar principalmente como sustantivos o la base de adjetivos y verbos.
El hiragana es usado para representar partículas o terminaciones de verbos o adjetivos y para representar la pronunciación de los kanji para la gente que apenas está aprendiendo japonés. Mientras que el katakana es usado para escribir palabras extranjeras, nombres técnicos u onomatopeyas. Y bueno, podrán decir, es ilógico tener 3 sistemas de escritura diferentes porque los japoneses simplemente no usan el hiragana. Pues de hecho, esa sería una excelente idea, pero hay gente que sigue muy apegada a la manera tradicional de escribir, que en mi opinión no tendrá lugar en el futuro. Ya que para poder escribir en computadora, los japoneses tienen que escribir todo en hiragana o romaji para después seleccionar los kanji, por lo tanto los japoneses están olvidando cómo escribir los caracteres chinos. Otra cosa ilógica del japonés es el katakana, para que crear otro alfabeto simplemente para escribir palabras extranjeras. Bueno, es que la verdad el katakana no se creó con esa intención, sino que el hiragana y katakana se crearon al mismo tiempo, ambos descendiendo del manjongana. El hiragana se creó al ser una versión estilizada del manjongana usada por mujeres, mientras que el katakana se creó al ser una versión simplificada del manjongana usada por monjes budistas. Además, con el uso del katakana nos podemos dar cuenta de un aspecto muy particular de la cultura japonesa. Y es que la cultura japonesa estuvo aislada por mucho tiempo, e incluso cuando Japón hizo sus primeros contactos con las culturas occidentales, lo hizo de una manera muy limitada. Además que actualmente Japón sigue siendo un país muy homogéneo. Así que usando el katakana se puede señalar lo que no es japonés. Aunque a los japoneses les encanta lo occidental y literalmente el japonés está lleno de palabras occidentales e incluso en la música podemos ver un excesivo uso de extranjerismos. Con el katakana al menos los japoneses saben que no son cosas de su cultura, algo que a veces en español ni siquiera nos damos cuenta. El japonés cuenta con una de las pronunciaciones más fáciles. El japonés cuenta con apenas 15 consonantes y 5 vocales, las cuales son las mismas que en español. El japonés, sin embargo, cuenta con algo llamado acento de tono, pero esto no es complicado, es básicamente como los acentos en español. Por ejemplo, puente en japonés se pronuncia hashi, pero palillo chino se pronuncia hashi. La conjugación en japonés es de hecho sencilla. En japonés tenemos verbos godan y chidan irregulares. Los verbos irregulares, como su nombre lo dice, no siguen un patrón, así que tendrás que aprendértelos de memoria. Pero para los verbos ichidan simplemente quitamos la terminación y añadimos mas, nai y masen. Los verbos en japonés no se conjugan por persona ni número, simplemente en informal y formal positivo e informal y formal negativo. Además, en informal positivo el verbo se queda igual. Para los verbos godan es básicamente lo mismo, solo que antes de las terminaciones del verbo se le agrega una partícula extra. Para hacer un verbo ichidan imperativo simplemente cambiamos ru por rou. Para hacer un verbo ichidan condicional cambiamos ru por reba. Para hablar en pasado formal quitamos ru y agregamos mashita. Y para el pasado informal quitamos ru y agregamos ta. Para el tiempo volicional cambiamos ru por yo. Los verbos godan son en realidad bastante fáciles. Godan literalmente significa 5 pasos y eso es debido a que literalmente en 5 pasos podemos conjugar estos verbos. El verbo acabará en a para la forma negativa, i para infinitivo, u para la forma de diccionario, e para condicional y o para volicional. Para conjugarlo quitamos u y agregamos a más nai, que es la negación, y entonces tenemos ikanai. La forma infinitiva se usa para añadir otros verbos a la frase. Quitamos u y añadimos i más, y entonces tenemos ikimasu. Para el imperativo quitamos u y añadimos ike, aunque decir ike suena algo grosero. Para el condicional simplemente añadimos va a la forma imperativa, ikeba. Para la forma volicional, la cual se usa para invitar algo, quitamos u y añadimos o, y listo. Con los verbos godan en pasado formal es básicamente lo mismo que con los ichidan, simplemente cambiamos el último sonido del verbo por i más mashita. Para el pasado informal es un poco más complicado. Si el verbo acaba en ku o gu, el final cambia a ita. Si acaba en mu, nu, bu, entonces cambia a nda. Si acaba en ru, tsu o u, cambia a ta. Y si acaba en su, se cambia por shita. Finalmente, el tiempo futuro no existe en japonés, simplemente se da contexto. Ashita wa ramen no taberu. Literalmente dice mañana como ramen, pero como tenemos mañana, obviamente significa mañana comeré ramen. Y si no tenemos contexto, podemos añadir tsumori desu al final de la oración. Umi e ikko tsumori desu. Iré al mar. Los adjetivos en japonés pueden ser un poco más complicados que en las lenguas europeas, ya que en japonés los adjetivos funcionan más bien como verbos, y al igual que los verbos hay que conjugarlos. Esto sucede también en otros idiomas hablados cerca de Japón como el coreano o el nibeji, en donde los adjetivos son verbos.
Aunque los adjetivos solo funcionan como verbos cuando añadimos el verbo ser. Si no tenemos verbo, entonces funcionan como adjetivos. Ahora, existen dos tipos de adjetivos en japonés, los adjetivos i y los adjetivos na. Cuando tengamos un adjetivo i con el verbo ser, para la manera informal quitamos i y añadimos kunai para el presente negativo, kata para el pasado y kunakata para el pasado negativo. Y ahora para la forma formal añadimos des para el presente negativo puede ser con nai des o ku arimasen, para el pasado kata des y para el pasado negativo puede ser kunakata des o ku arimasen deshita. Y ahora con los adjetivos na, cuando no está el verbo ser, los adjetivos na terminan en na. Pero cuando tengamos el verbo ser, simplemente quitamos na y añadimos la conjugación del verbo ser. Al igual que muchos idiomas asiáticos como el coreano o el hindi, en japonés básicamente se habla al revés, ya que los verbos siempre van al final y además no hay preposiciones sino posposiciones, es decir que las preposiciones van después del sustantivo. Por lo tanto, si queremos decir algo así como yo estoy en Japón, tendría que decir yo Japón en estoy, watashi wa Nihon ni imasu. El gato está en la mesa, gato mesa en está, neko wa teburu no ue ni imasu. Afortunadamente en la gramática japonesa también hay algunos aspectos fáciles, como que no hay géneros, plurales ni artículos, aunque sí hay casos gramaticales. En japonés existen 7 casos gramaticales, es decir que el japonés es comparable a idiomas como el ruso, ucraniano, checo o polaco. Sin embargo, el japonés es muchísimo más fácil que los idiomas europeos, ya que en la mayoría de los idiomas europeos hay que cambiar sustantivos, adjetivos, posesivos y básicamente todo dependiendo del caso gramatical. En japonés, sin embargo, no es así. En japonés básicamente solo hay que añadir partículas que indiquen el caso gramatical y además muchas de estas partículas se pueden traducir como preposiciones al español. El genitivo es indicado con la partícula no, básicamente significa la preposición de en español. El genitivo indica pertenencia, por ejemplo, neko no me, los ojos del gato. La partícula no funciona como la S apóstrofe del inglés. El dativo es indicado con la partícula ni. El dativo es básicamente lo mismo que el objeto indirecto en español. Para encontrar el dativo simplemente hay que preguntarle al verbo a quién o a qué. Por ejemplo, watashi wa kare nihon o agemasu. Yo le doy un libro. ¿A quién le doy un libro? A él. Por lo tanto, ni se pone después del pronombre él. Básicamente lo podríamos traducir como la preposición a. La partícula ni también puede indicar el caso locativo. Por ejemplo, watashi wa nihon ni imasu. Yo estoy en Japón. Aquí ni funciona básicamente como la preposición en. Responde a la pregunta ¿en dónde? El acusativo responde a la pregunta ¿qué o quién? Al verbo y se indica con la partícula o. Watashi wa kare nihon o agemasu. ¿Qué es lo que doy? El libro. Por lo tanto, o se pone después de la palabra libro. El dativo indica dirección hacia algún lugar y se representa con la partícula e. Básicamente responde a la pregunta ¿a dónde? Por ejemplo, bienvenido a Tokio. Tokyo e yokoso. Bienvenido a dónde, a Tokio, por lo tanto, e se pone después de Tokio. El ablativo responde a la pregunta de dónde y se indica con la partícula kara. Watashi wa Mekishiko kara kimashita. Yo soy de México, de donde soy, de México, por lo tanto, kara va después de México. El instrumental responde a la pregunta con qué y se representa con la partícula de. Enpitsu de kaku. Escribo con un lápiz. ¿Con qué escribo? Con el lápiz. Por lo tanto, de va después del lápiz. Finalmente, el caso nominativo es el caso gramatical más fácil de entender en los idiomas europeos. Sin embargo, en japonés es todo lo contrario. El nominativo es básicamente lo mismo que el sujeto en español. El problema es que en japonés hay dos tipos de nominativo, sujeto y tema. El sujeto es quien realiza la acción, mientras que el tema es de lo que se está hablando. Por lo tanto, es sencillo. La confusión comienza cuando traducimos las oraciones. Watashi wa banana ga suki desu. Aquí vemos que el pronombre yo tiene la partícula de tema y plátanos tiene la partícula de sujeto, pero si la traducimos al español es me gustan los plátanos. Y como sabemos el sujeto es quien realiza la acción. ¿Quién gusta de los plátanos? Pues yo. Entonces yo debería ser el sujeto, pero aquí tenemos que plátanos son el sujeto. ¿Por qué? Quizás si lo traducimos de otra manera quede más claro. En cuanto a mí, los plátanos son agradables. Ya que estamos hablando de mi opinión, pues yo soy el tema, y quien o qué es agradable, los plátanos, por eso son el sujeto. La cortesía en japonés puede ser algo muy complicado. Gracias en japonés de una manera muy informal es domo, si lo decimos con un poco más de cortesía es arigato, y un poco más formal es
domo arigato, y todavía un poco más formales, arigato gozaimasu, y todavía se puede formalizar más, domo arigato gozaimasu. En japonés se habla diferente dependiendo del estatus social y para demostrar respeto, eso es llamado keigo. En español también tenemos esto, pero básicamente lo que hacemos es cambiar el pronombre tú por usted y algunas conjugaciones, básicamente es todo. Pero en japonés, sin embargo, es un poco más extremo al grado de cambiar palabras enteras. Por ejemplo, de manera informal podríamos decir que persona es hito, pero de manera formal sería kata. En japonés existen 3 niveles de keigo: lenguaje cortés, honoríficos y lenguaje humilde. El lenguaje cortés lo podemos ver en las conjugaciones formales de los verbos. Los honoríficos son usados para mostrar respeto a un superior o a un cliente. En este nivel se pueden utilizar diferentes verbos para marcar el honorífico. Por ejemplo, sumimasen Tanaka-sensei wa imasu ka? Y de manera formal, sumimasen Tanaka-sensei wa irasshaimasu ka? En el primer caso se usó el verbo iru, pero en el segundo caso se usó irasharu. Mismo significado, pero diferente nivel de formalidad. Finalmente, el lenguaje humilde es para hablar de ti mismo o alguien cercano a ti y sonar humilde. En este caso también se pueden cambiar palabras por algunas de un nivel más bajo. Entonces, en lugar de usar este kanji, en el lenguaje humilde se usaría este. Los verbos también pueden cambiar. En lugar de ocupar des, ocuparíamos tomo shimasu. Watashi wa sakura desu. Watashi wa sakura tomo shimasu. Además, en japonés también existen muchísimos pronombres diferentes para marcar el nivel de formalidad. Y bien, esto ha sido todo por hoy, espero les haya gustado mi simplificación del japonés. Como se dieron cuenta, el japonés no parece ser un idioma tan difícil, en realidad hay idiomas europeos más complicados. Realmente el problema con el japonés es la escritura. Si el japonés tuviera una escritura diferente, no sería considerado como uno de los idiomas más difíciles del mundo. Pero lo bueno de aprender kanji es que el aprendizaje es exponencial, es decir que comenzar es difícil, pero continuar ya no, ya que te vas acostumbrando a los trazos y los patrones. Un consejo que les puedo dar es que si no van a estudiar el japonés profesionalmente, no traten de aprenderse los kanji a la perfección, sino que solo traten de reconocerlos. Yo sé que esto puede sonar como un pésimo consejo para muchos, pero en realidad a mí me sirve. Porque no tengo la intención de ser un experto en caligrafía y tampoco voy a usar el japonés en contextos en donde tenga que escribir el japonés a mano. Si ocupo el japonés será hablado o a través de chats, por lo tanto no tengo la necesidad de aprenderme cómo escribir los kanji, sino solo necesito saber reconocerlos. Hay muchísimos kanji que puedo reconocer, pero sin embargo si trato de escribirlos a mano, los escribiría mal o incompletos, pero eso es algo que incluso le pasa a los japoneses. Y el hecho de que no me enfoque en aprenderme los kanji como tal, sino solo que me enfoque en reconocerlos, acelera mi aprendizaje. Pero bueno, esto puede sonar como un pésimo consejo para muchos. Este consejo sería solo para alguien que realmente no está interesado en la caligrafía y que simplemente quiera acelerar su aprendizaje en japonés. Pero bueno, eso es como opcional, nada más algo que yo hago. Así que bueno, si les gustó el video pueden dejar su like, compartir el video y suscribirse al canal. También pueden escribirme en los comentarios sugerencias para un próximo video. Sarvada.